buena parte de mi trabajo consiste en hacer viñetas de prensa. Es un género periodístico muy singular. Y eso conlleva asomarse a diario a la actualidad. En Canarias, diríamos, nos alongamos a la actualidad a diario para interpretar esa actualidad con ironía y con carácter crítico para provocar en los lectores estados de opinión. Cuando Miguel me propuso participar en este congreso, yo pensé, está mal la sanidad. Ya había hecho yo muchas viñetas sobre el tema sanitario, pero evidentemente que pidan a un humorista gráfico participar en la ponencia inaugural de un congreso, esa fue mi primera impresión. Luego nos sentamos y empezamos a hablar de comunicación, y empezamos a hablar del humor como terapia, el humor como estilo de vida, como forma de interpretar la realidad, porque el humor y la risa no solucionan los problemas, pero estaríamos de acuerdo todos en que contribuyen a sobrellevarlos de una manera más saludable. En ese nexo de unión, pues decidimos participar y proponerles a ustedes una viñetoterapia. Y comenzar este congreso pues con una sonrisa. Ya les dije que yo soy humorista gráfico, eso modernamente se conoce como viñetista, pero mi madre, con la sinceridad que le otorga el haber llegado a cierta edad, dice que yo lo que hago es dibujar mayando. Tal y como está el patio nacional, la viejita no va mal encaminada. Mi ponencia tiene dos partes. Tiene una parte introductoria y luego tiene la viñetoterapia en sí, que es una secuencia de viñetas para hacer un repaso con ironía de la actualidad. O sea que espero que la disfruten. Así que voy a comenzar por esa parte introductoria. Ya ven que el título es bastante sugerente, me obligaron a hacer algo que tuviera que ver con su profesión. Bueno, voy a esforzarme un poco. Bueno, los efectos sanadores del humor han sido puestos de manifiesto, como ustedes sabrán, en múltiples e incontables ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, desde que Aristóteles hablara por primera vez del Homo ridens. Todos los expertos coinciden en afirmar que el sentido del humor es una necesidad fisiológica del ser humano, además de una expresión de su inteligencia, que en muchas ocasiones actúa como una válvula de escape frente a las crisis y las tragedias cotidianas que nos toca vivir. Esto explicaría, por ejemplo, la existencia de los chistes de velatorio. Esas situaciones cómicas que pueden aflorar inoportunamente en los tanatorios, donde a pesar del dolor por la pérdida de un ser querido, puede aflorar un momento de risa, sin que eso suponga una falta de respeto. Se han dado casos en los que han participado todos los asistentes, excepto el difunto que andaba a lo suyo, por razones que todos comprendemos. Desde el punto de vista psicológico, y ya empezamos a entrar en materia, el humor y su inmediata consecuencia, la risa, produce una descarga emocional que contribuye eficazmente a reducir las tensiones propias del estrés. Por otro lado, los fisiólogos, que como ustedes bien saben son los que han estudiado fisiología y letras, sostienen que la sonrisa moviliza algo así como 13 músculos y la risa más de 60. Sepan ustedes que para movilizar tanta musculatura en el mundo del deporte tendríamos que buscar su equivalencia, por ejemplo, en la realización de intensos ejercicios de remo. Esto también explicaría el por qué la mayoría de los españoles prefiere ver el chiste del periódico a comprarse una piragua. Desde el punto de vista farmacológico, el humor no conoce contraindicaciones ni tiene limitación de dosis, sino todo lo contrario, una sobredosis de humor, lejos de ser perjudicial, siempre es beneficiosa. El humor, entendido como un estímulo que genera una reacción previsible y hasta mensurable, que se plasma en una gama que bascula entre la sonrisa en un extremo y la carcajada en el otro, es una singular forma de expresión de la condición humana.
Pues bien, la viñeta de prensa, de la que hoy vamos a hacer un repaso, como parte del humor gráfico, constituye una manifestación más de esa expresión humana, participando del efecto sanador del humor porque persigue provocar lo que los humoristas gráficos llamamos la sonrisa mental. Para demostrar este argumento, presentaremos en este Congreso Nacional, como primicia, la correspondiente viñetoterapia, un tratamiento antidepresivo, antiespeculativo y anticorruptivo, cuyos efectos podrán percibir sus propias anatomías muy pronto. Para ello necesitamos leer el prospecto. He traído aquí. Poca cosa. Prospecto para la correcta utilización de la viñeta de prensa que vamos a hacer a continuación. ¿Qué es la viñeta de prensa? La viñeta de prensa es un género periodístico que forma parte del grupo de medicamentos hipohumorísticos de efecto inmediato. Su principio activo es la ironía, obtenida como resultado de una prolongada destilación fraccionada de la actualidad social, económica y política realizada en el laboratorio del viñetista hasta obtener su esencia, que se presenta gráficamente. Para su administración al consumidor, esta esencia irónica se mezcla con unas gotitas de mordacidad y atrevimiento, una pizca de sensatez y una buena dosis de sentido común. Indicaciones. La viñeta de prensa está indicada en pacientes e impacientes con ganas de asomarse a la actualidad con una sonrisa y para aquellos lectores de prensa que desean comenzar la lectura diaria del periódico con buen pie para luego amargarse el día con el resto de las páginas. Viene especialmente indicado para el tratamiento de los casos crónicos de sentido del humor e inteligencia. Antes de tomar una viñeta de prensa. No tome viñetas de prensa si es hipersensible al desaliento, al conformismo y a la apatía. Absténgase de tomar viñetas de prensa si carece de ilusión y espíritu crítico o si se lo toma todo literalmente. Tampoco es recomendable tomar viñetas de prensa si está o cree estar malhumorado, padece de insultos o tiene accesos de bronca. Tenga especial cuidado con la viñeta de prensa. Si su suegra se encuentra en las inmediaciones, pues su risa y comentarios en voz alta pueden reafirmarle la opinión que ella tiene de usted. Embarazo y lactancia. En caso de embarazo o lactancia, la viñeta de prensa puede provocar en el feto o en el bebé movimientos rítmicos racheados, acompañados de risas de la madre, logrando una estimulación psicomotora fetal en el primer caso y una mejora de la leche materna en el segundo. ¿Cómo tomar la viñeta de prensa? Consuma viñetas de prensa cuando lo crea oportuno y necesario. En casa, relajadamente, en el retrete, más relajadamente. De camino al trabajo, si va en transporte público, no se les ocurra hacerlo mientras conduce. En la cafetería, mientras desayuna, o se toma al costado de media mañana. En la playa, preferentemente en la zona seca. En internet y en cualquier lugar que se le ocurra, solo o en compañía de personas afines. Posibles efectos adversos. En la mayoría de los casos, la viñeta de prensa solo llega a provocar el comentario y la tertulia. No obstante, como todos los medicamentos, la viñeta puede tener otros efectos adversos o secundarios en aquellos pacientes especialmente sensibles al humor. Se han descrito reacciones inverosímiles del diafragma, más o menos prolongadas, que pueden conducir al hipo, lo que se conoce popularmente como carcajada hípica. No confundir con la carcajada ecuestre, que es otra patología de tipo veterinario. Son frecuentes también los casos de atragantamiento cuando se pretende conciliar la viñeta de prensa con el don del desayuno. En los centros de salud puede aparecer el denominado síndrome del tablón de corcho.
consistente en intercalar fotocopias de viñetas con las normativas del BOE, los turnos de guardia o las notas del sindicato. En algunos políticos carentes de sentido del humor y en razón del empeño que ponen en hacer el ridículo, puede aparecer el temido sarpullido gráfico, una erupción cutánea que les hace parecerse cada día más a su caricatura, aumentando así la probabilidad de seguir siendo objeto de futuros chistes. Advertidos pues de las bondades y efectos adversos de la viñeta de prensa, procedemos a someternos a una viñetoterapia, esperando que la recomienden a su farmacéutico y deseándoles un congreso ameno y productivo. Muchas gracias.